Estimada tutora, buenos días. A continuación se presentará el desarrollo de la guía 2 de la materia Teorías Administrativas para Organizaciones del siglo XXI, más específicamente el numeral 1.3. Los autores de este trabajo somos Francisco Calderón, Carlos Gaviria, Leide Mejía y Juliano Campo, mi persona, que les narrará la resolución. En primer lugar, estaremos presentando el análisis de un artículo de Jonathan Gosling y Henry Mitzberg llamado Las 5 mentes del ejecutivo. Es bien sabido que a los gerentes se les pide ser locales, globales, llegar a los números, motivar a las personas que colaboren y compitan, y que todo esto se haga al mismo tiempo. Para poder lograrlo, los gerentes necesitan de varias mentalidades. Necesitan sopesar la reflexión versus la acción. Como primera medida tenemos la gestión de sí mismo, donde entra al lugar la mentalidad reflexiva. La mentalidad reflexiva implica detenerse y pensar, reflexionar acerca de los acontecimientos pasados, entender el significado de cada uno de estos acontecimientos, eliminar los prejuicios, apreciar las mismas cosas de diferente manera, como por ejemplo vender un producto como un servicio. Es muy importante en esta mentalidad ver el pasado, pero siempre con miras hacia adelante. En segundo lugar, tenemos la gestión de la organización, donde entra a funcionar la mentalidad analítica. El análisis implica descomponer un sistema complejo en varios sistemas simples. Enfáticamente, no se puede organizar sin un análisis. Un análisis detallado nos permite cuantificar factores y poderlos comunicar. Analizar una organización implica analizar el empleado, que lo motiva, analizar el proceso, que es buscar la mayor eficiencia de este, y analizar el cliente, sus necesidades en cuanto a calidad y el precio que pueden pagar por nuestro producto o servicio. Analizar la estructura de la organización reflejada en los organigramas. Analizar también nos manda a determinar los causales reales de los fenómenos, y el análisis es el sustento argumentativo en la toma de decisiones. En tercer lugar, tenemos la gestión del contexto, o como dice Mitzberg, la mentalidad del mundo. Aceptar que éste se compone de otros pequeños mundos, es la relación del gerente con los otros yo de los grupos de interés, su cultura, sus costumbres, sus hábitos. Entender las diferencias entre las leyes e idiosincrasias nuestras y las de nuestros proveedores, si están en el exterior, y lo mismo nuestros clientes. Tener una mentalidad de mundo implica habitar física, aunque brevemente, el mundo de los grupos de interés, visitarlos, conocerlos, familiarizarnos con ellos. Es la empatía que se debe tener con el entorno de la organización. En cuarto lugar, tenemos la gestión de las relaciones o la mentalidad colaborativa. No es el manejo de personas como tal, sino el manejo de las relaciones entre personas. No es investir a una persona con autoridad y comprometerla, sino hacer algo para motivarla, que nazca de ella misma, llegar a los objetivos, permitir a los subordinados más control de sus propias tareas. En esta instancia los gerentes no se ven tanto como directores, sino como facilitadores. Un gerente que se encuentre dentro de la red organizacional y no por fuera de ella. La colaboración implica un liderazgo basado en la confianza y el respeto. Y por último tenemos la gestión hacia el cambio. Como podemos ver, es la mentalidad hacia la acción. Como vemos, tenemos 4 mentalidades reflexivas de pensamiento, filosóficas. Por último, solamente tenemos una mentalidad hacia la acción. Esto ya nos dice algo de este estudio. Poder generar acción, poder generar cambio, implica tener conciencia del terreno, conciencia de las capacidades de la organización, y se recomienda no sobreponer la acción sobre la reflexión. Es muy importante tener en cuenta que acción también implica mantener la continuidad de algunos factores, buscar las fortalezas y seguir haciendo en lo que somos fuertes,
y cambiar las debilidades. Es muy importante también buscar cambios coherentes y orgánicos. Los estudios realizados por Mintzberg y Gosling dicen que las posiciones gerenciales tienen unos énfasis más fuertes hacia unas mentalidades que hacia otras. Por ejemplo, un gerente de ventas puede tener un énfasis más hacia la gestión del mundo como tal, mientras que un CEO puede estar enfocado más hacia una mentalidad reflexiva o hacia el análisis. De esta manera, las diferentes posiciones gerenciales se complementan para formar una red eficiente para la toma de decisiones. A continuación, vamos a realizar un análisis de los componentes que hacen al gerente como persona. Entre estos están sus sentimientos, sus valores y sus rasgos de personalidad. Como primera medida tenemos los rasgos principales de la personalidad. Estos son unos estudios psicológicos que llevan bastante tiempo vigentes. Cabe recalcar que estos rasgos principales de la personalidad son inherentes a cada persona, por ende inherentes a cada gerente, y ninguno puede ser ni malo ni bueno. La sinergia que hay entre estos rasgos de personalidad ofrecen ventajas a ciertos gerentes en algunas cosas y desventajas en otras. Primeramente tenemos la extraversión. La extraversión es la medida en que un gerente puede ser social, afectuoso y tratar a las demás personas. Como ventaja en la extraversión, pues un gerente negociador necesita ser extrovertido. De pronto, un gerente que realiza análisis no le es tan necesario tener extraversión. En segundo lugar, tenemos la agresividad. Se pensará que tener agresividad es malo, pero en realidad tener cierto grado de agresividad con la motivación adecuada permite a los gerentes conseguir objetivos. Sin embargo, para un gerente de recursos humanos, por ejemplo, la agresividad puede ser algo no tan beneficioso. La simpatía, por ejemplo, que implica ser agradable, afectuoso y preocuparse por las demás personas, puede ser un rasgo de personalidad muy bueno para cuando quieres motivar a una persona. Sin embargo, llevado en exceso, puede generar un desbalance entre preocuparse más por las personas que por los objetivos de la organización. Recordemos que siempre va a haber un balance entre los dos. Ser escrupuloso implica tener una tendencia a ser cuidadoso, esmerado, perseverante, realizar las cosas con la mejor detalle y con la mejor estética posible. Es muy importante tener escrupulosidad si vas a presentar un proyecto, si vas a diseñar alguna máquina. Sin embargo, para algunas posiciones gerenciales, tener escrupulosidad puede implicar una muy lenta toma de decisiones. La apertura a la experiencia es muy importante. Esto implica ser original, tener intereses amplios y ser arriesgado. Para gerentes que gestionan cambio todo el tiempo, esta personalidad es muy importante. Para las personas que desean emprender algún negocio nuevo, también es uno de los rasgos de personalidad que les va a favorecer. Existen otros tres rasgos de personalidad no tan inherentes y un poco más modificables, y se requiere que el gerente tenga estos tres rasgos de personalidad en proporciones específicas. En primera medida tenemos el locus de control, que se divide en interno o externo. Un gerente con un locus de control interno cree que los resultados son reflejo de sus esfuerzos propios, mientras que tener un locus de control externo implica creer que los resultados son reflejo de factores ajenos. Obviamente es necesario que un gerente tenga un locus de control interno para que pueda asumir sus responsabilidades como propias. Por otro lado tenemos la autoestima. La autoestima es el grado en que las personas se sienten bien consigo mismas. Es el grado en que las personas se sienten capaces
de realizar las tareas. La autoestima, por tanto, es el motor para asumir las responsabilidades. No cabe la menor duda que un gerente necesita tener una alta autoestima. Y por último tenemos las necesidades de logro y afiliación y de poder. Tener una necesidad de logro implica tener una necesidad de alcanzar las metas. Tener una necesidad de afiliación implica querer pertenecer a algo, mientras que tener una necesidad de poder implica la necesidad de influir en las personas. Es muy importante que un gerente tenga una necesidad de poder en el sentido de influencia, de motivación, que pueda llevar a las demás personas a cumplir sus metas. Una necesidad de afiliación, por otra parte, puede ser más importante a gerentes de primera línea que a gerentes de una junta directiva, por ejemplo. La toma de decisiones de cada gerente también se deriva de varios factores. Como primera medida tenemos los valores. Los valores se subdividen entre superiores y utilitarios. Los valores superiores son más enfocados hacia la vida, son más trascendentales, como por ejemplo la salvación, la felicidad y la armonía. Los valores utilitarios son más tangibles y van enfocados hacia la conducta, como por ejemplo ser valiente, ser honesto, ser servicial. Por otro lado, las actitudes de los gerentes se derivan de la cultura organizacional y se miden en términos de la satisfacción laboral y el compromiso con la organización. La satisfacción laboral es sentirse bien dentro de la organización. Un gerente que se siente bien, estable dentro de su organización, es un gerente motivado. Al ser un gerente motivado, puede generar cambio a través de la acción. Por otro lado, el compromiso organizacional es creer en la organización y creer en lo que ella hace. Esto implica poder marcar la diferencia y también gestionar un cambio. Los estados de ánimo pueden ser positivos o negativos. Hay que tener en cuenta que los estados de ánimo se contagian. Por tanto, es muy importante que un gerente tenga conciencia de su estado de ánimo. Un estado de ánimo positivo motiva a los empleados y les da seguridad, mientras que un estado de ánimo negativo hace todo lo contrario. Sin embargo, un exceso de estado de ánimo positivo puede confiar al gerente y evitar una gestión del cambio. Un estado de ánimo negativo puede permitirle al gerente buscar imperfecciones dentro de la organización y buscar cómo cambiarla y mejorarla. A continuación les compartiremos unas experiencias personales con base a los temas expuestos. Empresas Públicas de Garzón Empugar ESP es una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, donde contamos actualmente con 14.650 suscriptores, dividido entre nuestros servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Tenemos cobertura en el municipio de Garzón del 98,5%, donde tenemos la posibilidad, también según nuestros estatutos, de prestar otros servicios para el sector rural, donde hemos logrado llegar a la optimización del 72% de los acueductos rurales del municipio de Garzón, donde actualmente trabajamos con el municipio en convenios, donde utilizamos los recursos del Sistema General de Participación, logrando así, haciendo un trabajo maratónico en apoyo y acompañamiento a los acueductos rurales, logrando mejorar la condición de vida de más de 8.000 familias campesinas, no solamente por nuestros estatutos en la prestación del sector urbano, sino también en el apoyo y acompañamiento al sector rural. Empresas Públicas de Garzón
Cuando llegamos a la gerencia tenía aproximadamente unos 12.100 suscriptores. Se ha crecido sistemáticamente en un promedio de 800 a 900 suscriptores por año, lo que hemos incrementado el porcentaje de manera conceptual debido a un trabajo importante de gestión comercial del año 2016, donde hicimos un catastro de usuarios, donde podemos determinar aquellos suscriptores que tenían no tenían su micromedición en óptimas condiciones. También pudimos lograr la identificación de conexiones fraudulentas, lo cual nos disminuyó a nosotros el índice de aguas no contabilizadas, que eso es un punto muy importante dentro de la normatividad de la ley 142 del 94, que es el agua facturada al agua recaudada, y a nosotros en esos puntos lo hemos mejorado sustancialmente debido también a un tema que se implementó, como es la suspensión del servicio mensualmente, porque anteriormente se hacía cada 2 meses. Ese tema comercial ha impactado de manera muy positiva en la parte financiera, en la parte técnica y en la parte de ejecución presupuestal, debido a que obtenemos más recursos para poder hacer expansión de redes en el tema de acueducto, reposiciones en el tema de alcantarillado y optimización en algunos puntos en el tema del servicio de aseo, que actualmente estamos en un contrato de operación con un operador especializado. Hemos mejorado sustancialmente la prestación del servicio, también a unas inversiones que hemos logrado consolidar, como es el Plan Departamental de Aguas, una inversión por más de 14.000 millones de pesos que se logra actualmente debido a la construcción de nuevos tanques de almacenamiento que van a quedar con la doble capacidad que actualmente tiene el municipio de Garzón, y eso también nos pudo determinar la expansión de nuestras redes sobre las zonas de expansión de nuestro municipio, lo que conlleva a un crecimiento planeado y sistemático de la operación del servicio de acueducto y también de alcantarillado, porque Garzón es un municipio que cuenta aproximadamente con 95.000 habitantes, y lo que queremos nosotros es que el crecimiento vaya de la mano de los servicios públicos domiciliarios. Nuestra experiencia como en estos 3 años en la gerencia de la empresa se debe netamente a un tema comercial, a un tema netamente de lograr invitar a todos nuestros usuarios y suscriptores al ahorro y eficiente del agua, porque contamos con una fuente hídrica supremamente importante que es la quebrada de Garzón. La optimización y asimismo la distribución y la parte comercial nos genera a nosotros al final un resultado y una ecuación financiera y técnica supremamente importante. Seguimos en el trabajo de lograr nosotros disminuir el índice de aguas no contabilizadas, para que cada día podamos tener mejor continuidad, mejor cobertura y mejor calidad de agua, que es el pilar desde nuestra gerencia para lograr que todos nuestros usuarios y suscriptores del municipio de Garzón tengan un muy buen servicio. Desde el punto de vista como individuo, es necesario tener presente que en el mundo actual se nos exige indirectamente estar bajo un ritmo que premia lo rápido o inmediato de las acciones. Olvidamos lo importante que resulta tan solo detenerse y pensar un poco en el propósito de nuestras labores cotidianas y cómo éstas reflejan lo que pretendemos vivir más adelante. También es importante resaltar que todo gerente tiene como propósito llevar las riendas de una organización de forma eficiente. Para ello, debe contar con una visión analítica que le permite identificar los retos para sí mismo, establecer la manera de cómo afrontarlos. Es muy importante que la disposición mental analítica refleje un alto grado de practicidad o eficacia, puesto que un exceso de análisis generaría un estancamiento o pérdida del horizonte previamente concebido. La disposición cosmopolita sugiere una forma de pensar más palpable, pues hoy en día es usual que tendamos a pensar de una manera cuadriculada en un mundo globalizado, que se caracteriza por ser predecible y carente de novedad. Es fundamental comprender que no somos dueños absolutos de la verdad, pues para muchos lo común resulta ser su única realidad. Solo cuando nos permitimos indagar en la particularidad de la acción, podremos contribuir con un pensamiento ampliamente crítico y orientado a la dirección ejecutiva de una organización.
Otra forma de contribuir al desarrollo organizacional es resaltar que la visión actual de un líder es eficaz si sus acciones van encaminadas a un tipo de gestión colaborativa, pues este será un líder que conoce el sentir y actuar de sus empleados, gestiona involucrándose en los procesos y promoviendo la autogestión al propender por un empoderamiento de su gestión donde las responsabilidades fluyen de forma natural. Toda organización ha de ser susceptible a cierto tipo de cambios y para ello es importante contar con una disposición mental de acción. Hay una frase en el texto que nos invita a reflexionar y dice lo siguiente, abro comillas, el cambio no tiene significado sin la continuidad, cierro comillas. Es allí donde resulta importante la trazabilidad del bien o servicio prestado por la organización, esto como medio de cuestionamiento que permita un enfoque de mejora continua. En mi caso personal, trabajo en una empresa de servicios petroleros llamada Weatherford, más específicamente en la línea de producto de intervención de pozos. En cuanto a cadenas de suministros, Logan Oil Tools y National Oilwell Varco suministran las mismas herramientas a nosotros que a los competidores. En cuestión de precio, no tenemos la política de liderar por costos. ¿Qué competidores tenemos? Pues tenemos competidores como otras empresas de servicios como Schlumberger y Baker Hughes. Por tanto, como no lideramos por costos y las herramientas a la larga son las mismas de los mismos fabricantes, lo único que tenemos como opción es diferenciarnos en términos de servicio. Nuestros clientes más importantes acá en Colombia son Ecopetrol S.A. Es una empresa que tiene más del 70% del market share en operaciones en Colombia y se extiende a todo nivel nacional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en cada región Ecopetrol tiene sus estándares aunque trabaja de diferente manera. Por tanto, es muy importante mantener una mentalidad de mundo que nos dice Mitzberg, conocer y ponernos en el lugar de nuestros clientes en las diferentes regiones. Por ejemplo, en Barranca Bermeja trabajan de una manera diferente a como Ecopetrol trabaja en Neiva. Es muy importante ser conscientes de las necesidades de cada región en particular para poder diferenciarnos en cuanto al servicio.